Bienvenidos hermanos a este encuentro, el cual está dirigido para el crecimiento de nuestra fe católica. Esperamos que estos temas te motiven a estudiar y a conocer lo que la Iglesia enseña y manda a enseñar, para que también crezca tu fe y juntos le demos gloria a Dios. Empezamos. El tema de hoy es María, Madre de Dios. Hola, bienvenidos a este encuentro con un tema fascinante. Hablaremos hoy de nada más y de nada menos que de la Virgen María, la Madre de Jesús. Podemos hablar muchísimo sobre ella, y aunque se le escuchó hablar mucho en los evangelios, ella nos ha dicho mucho y nos sigue diciendo hoy todavía muchas cosas. Por lo extensísimo e inagotable de este tema, trataré de condensarlo lo máximo posible, esperando despertar en ustedes el deseo de conocer aún más a la Santa Virgen María. Para entender un poco el papel de María como Madre de Dios, vamos a hacer un breve recorrido por aquellos elementos profetizados que nos indicarán quién era el que iba a venir y de su importancia. Teniendo claros los símbolos y hechos, volteando la mirada a María se nos hará más fácil el camino para entender su trascendencia. En esta etapa del tema se prefigurarán varias cosas relacionadas con ella, sus características y su futuro papel en la salvación. Sean pacientes, presten atención y al final conectaremos los puntos. Estamos en el paraíso. Adán y Eva acaban de pecar producto de la tentación de la serpiente, que sabemos que es Satanás, y Dios ejerce su autoridad cuando la creación ha sido dañada por el pecado. Anuncia una serie de acciones que desembocarán en lo que ya conocemos en la historia de nuestra fe. Ubica en tu Biblia el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Leemos: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Aquí Dios indica a la serpiente que se establece una distancia entre la mujer y la serpiente, y cuando ella, la serpiente, trate de acecharla para picarla, el descendiente de ella le aplastará la cabeza. Esto quiere decir que alguien que viene de la mujer le derrotará, y todos sabemos que para neutralizar definitivamente una serpiente hay que aplastarle la cabeza. En pocas palabras, hay que cortársela. Ese prefigurado en el linaje de la mujer es una persona poderosa y que iremos identificando en el transcurso de este encuentro. Busquemos entonces identificar otros símbolos que aparecen en la Biblia y recuerda que al final uniremos los puntos. Busca en tu Biblia el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Leemos: Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Escuchamos el encuentro muy conocido entre Dios y Moisés. El elemento que debemos anotar y resaltar aquí es que donde está la presencia de Dios es un sitio sagrado. No se olviden de eso. Volvemos a ver esto con otro ejemplo mucho más gráfico. Y leemos en la Biblia el libro del Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 35. Leemos: Entonces la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 9 al 11. Leemos: Dentro del arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que había puesto allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó la alianza con los israelitas al salir estos del país de Egipto. Y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó el templo del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer ahí ni realizar su sacrificio a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado el templo del Señor. Esto nuevamente nos dice que donde está la presencia de Dios es terreno sagrado, está su entera protección. La nube que bajó santifica el lugar. En este caso era la carpa del encuentro
o el templo de Salomón, y dentro de ella lo más sagrado que había en ese momento para los israelitas era el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley de Dios. Por tanto, el arca y lo que contiene es sagrado, no se olviden de eso. Como primer resumen tenemos que Dios indica que la descendencia de la mujer derrotará a la serpiente pisándole la cabeza, aun cuando ella trate de acechar su talón, que significa uno de los sitios más débiles y poco protegidos de una persona. En realidad es una zona muy vulnerable. Por otro lado vemos que Dios hace presencia en sitios de forma muy evidente, teniéndose muy claro que ese espacio pasa a ser sagrado y ante la protección de Dios. Pasamos a una siguiente etapa, donde la mujer mencionada en lo que ya es leído es muy importante y es la esperanza de lo que vendrá. Leamos ahora el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Leemos: Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Ese mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Tenemos aquí dos elementos para tomar nota, presta atención. Primero, de la ciudad más pequeña e insignificante nacerá de una mujer un hombre que será poderoso y que vendrá con la majestad del nombre del Señor. No vendrá con bombos ni platillos, ya podemos imaginarnos de quién se habla. Segundo, vemos que el profeta anuncia una separación o un silencio temporal de la comunicación de Dios, hasta que se cumpla un hecho insólito y que a pocas luces pasa como irrelevante, y esto es que dará a luz una mujer. Nuevamente vemos la prefigura y el anuncio de una mujer en un hecho que resultará determinante, pero que todavía no lo vemos claro. Se habla del tiempo que hay que esperar por el que ha de venir, y ese será ungido. Ese anuncio lo leeremos en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Búscalo en tu Biblia. Leemos: 70 semanas han sido fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y al profeta, y para ungir el santo de los santos. Entonces hay un tiempo de espera hasta que se den las condiciones para que venga ese que será ungido como el santo de entre los santos. Para descifrar entonces a ese que ha de venir y que es muy importante, leamos entonces el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo de 12 al 13. Leemos: Si cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Aquel profeta Natán le indica al rey David que un descendiente suyo será rey y permanecerá por siempre en su trono. Entonces es un reinado eterno al modo de Dios. Entramos, hermanos, en una etapa culminante y leemos con mucha alegría al profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Leemos: Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emmanuel. Analicemos este pequeño texto cargado de misterios que son toda una delicia. Primero, el profeta anuncia que la señal viene de Dios mismo, por lo tanto es algo que solamente Él puede hacer. Segundo, dice que la Virgen está embarazada. En la versión en griego aparece con la palabra partenos, que significa virgen. Esto no tiene nada extraordinario, solo que al analizar bien vemos que una virgen está embarazada. Como pudieron darse cuenta, ya dejó de ser virgen para quedar así. El misterio aquí, y lo que les tuvo que prácticamente romperles la cabeza a los israelitas, y todavía hoy a muchos, es que una virgen salga embarazada sin haber tenido relaciones. Para el contexto social de ese momento, una mujer virgen que no se había casado todavía, si salía embarazada antes de contraer matrimonio, muy probablemente la mataban a pedradas si no llegaban a casarla antes. Así que decir que una virgen está embarazada es todo un desafío intelectual,
más allá de lo legal y las tradiciones. Tercero, esta mujer dará a luz, cosa que es deseada, pero llama mucho la atención el nombre con que llamarán a ese niño, y es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense algo, era costumbre en los israelitas del momento y todavía hoy que los nombres que le colocan a los hijos de una manera u otra definen su misión. En este caso está diciendo el profeta en la acción de anunciar una profecía, importante eso, que ese niño será Dios con nosotros. Concluimos entonces este encuentro uniendo una serie de elementos, hoy prefigurados, que nos guiarán a descifrar a María, su relación con Dios y su papel en la salvación. Tenemos el anuncio de Dios que la descendencia de una mujer derrotará a Satanás, que donde se posa la sombra de Dios es terreno sagrado, incluyendo la arca sagrada, que sabemos contenía las tablas de la ley, que eran de obligatorio cumplimiento. Que habrá un periodo de silencio de Dios, pero en un momento determinado, en una ciudad prácticamente desconocida e insignificante, una mujer que es virgen dará a luz a alguien muy importante que tendrá un nombre muy llamativo, que tiene la promesa que será rey por siempre y que será santo. Tengamos muy presente, hermanos, durante todo este tema, la imagen de la mujer y el tiempo que hay que esperar por el que ha de venir de la mujer y de su linaje. No te pierdas los próximos encuentros, ya que iremos descifrando de quién se trata y qué relación tiene con la mujer que tanto nombra en las Escrituras. Alabado sea Jesucristo. Finalizamos por el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes, ya que por esa vía te informaremos de nuestro próximo encuentro.